y a todas. Sé que muy posiblemente nadie me esté viendo en este directo, sin embargo, a modo de introducción, voy a dar a conocer de qué se trata en sí el directo y en qué se va a basar el canal en el cual está subido. Principalmente como podemos analizar lo que voy a abordar en, en este directo son noticias del día 30 de septiembre de 2022 del conflicto que se suscita entre Rusia e Ucrania. La primera anotación que debo realizar es que este directo va a ser resubido a YouTube en una serie de videos con el objetivo de atraer suscriptores que estén interesados en saber y en informarse de las diferentes noticias, tanto por parte de Occidente como por parte del gobierno ruso o de sus medios de comunicación. Es bien sabido que estas informaciones están íntimamente limitadas por parte de los medios occidentales, ya que, como se puede analizar en Twitter, precisamente, el contenido de RT o de Sputnik está bloqueado principalmente, no se deja ver a menos de que entre directamente a su perfil. Sin embargo, sin dar más vueltas al asunto, vamos a partir analizando las noticias con las que nos levantamos el día de hoy, siendo las 9:53 de la mañana. Tenemos grandes acontecimientos en las regiones de Gerson y Zaporizhia, que actualmente están siendo reconocidas como territorios independientes por parte del Kremlin. Esta es una situación muy importante porque fue lo que se vivió con Crimea en el año 2014, en su anexión a la Federación Rusa. Realmente hay muchas inconsistencias en el referendo realizado por parte del gobierno ruso al momento de realizar esta anexión. Hay muchas cosas que no encajan y que, a pesar de que Putin y el gobierno ruso aleguen que se hicieron bajo el estándar internacional, realmente no es de esta manera, ya que fue un proceso que tiene ciertas pautas legales y si en algún momento se presta la ocasión podremos llegar a hablar de este proceso legal como aquí lo menciona, en el que cómo la ONU legitimiza estos referendos y permite que sean reconocidos internacionalmente. A pesar de que sí o no haya hecho Rusia esto de acuerdo a las estipulaciones internacionales, así lo haya hecho de la manera que lo haya hecho, realmente es muy poco probable que Occidente aceptara la unión de Ucrania o de territorios ucranianos a la Federación Rusa. Igualmente sucedió en Crimea, sin importar realmente eso, terminó siendo anexada a Crimea y actualmente, a pesar de que no se reconoce, tampoco se hace presión a Rusia para que devuelva la península de Crimea. Es muy importante, estos referendos se realizaron la semana pasada, obteniendo votaciones históricas, cerca a más del 80% a favor de la unión a territorio ruso. No es nada nuevo que el Kremlin se haya pronunciado y haya realizado esta ceremonia en la que anexa el, estos territorios a la República Rusa. También tenemos otras noticias referentes a los sistemas HIMARS, ampliamente usados por parte de, de Kiev. Um, en muchas ocasiones se le ha atribuido a la manera descontrolada en la que los utilizan, porque sinceramente muchos de sus usos se han dado a poblaciones
eh, que no tienen ningún tipo de valor militar, como lo es los bombardeos constantes a la región del Donbass, en el que simplemente bombardean la población sin ningún tipo de valor moral por parte de ellos, por hacer e infligir daño eh, a los ciudadanos con el que tienen el objetivo desde ya hace mucho tiempo de unirse a la Federación Rusa. No tienen objetivos militares en esas ciudades, no disparan a cuarteles, no disparan a nada por el estilo, y estamos hablando de un arma estadounidense con mucha precisión, por lo que realmente han sido muy criticados por parte del gobierno ruso la utilización de estos misiles y de este lanzamisiles. Bien, Liman es actualmente el foco de problemas de cabeza para la Federación Rusa y su ejército, ya que está siendo constantemente rodeada por parte de los ucranianos. Hay que tener cuidado al momento de analizar Liman, porque mucho se va a hablar de la derrota del ejército ruso en Gerson, pero no se tienen en cuenta una cosa, y es que el ejército profesional ruso que se encuentra actualmente ubicado en esta parte es muy limitado. Estamos hablando de no más de 200.000 hombres apostados en todo el frente del Donbass y además del frente de Kherson. Era insostenible ese lugar para el ejército ruso porque no tenían la cantidad de fuerzas disponibles, y los ucranianos se enteran de esto según fuentes por parte de los estadounidenses realizando inteligencia de monitoreo. Se dan cuenta de que el ejército ruso cuenta con muy poca guarnición en ese sitio y proceden a expulsarlos de ese territorio. Se consideró una derrota eh, táctica por parte de Ucrania, pero hay que tener en cuenta una situación, y es que el ejército actual de Ucrania asciende a una cantidad muy superior al ejército ruso. Esto a raíz de la movilización obligatoria que ha dado el presidente Zelensky a todos los ciudadanos ucranianos llamados a formar parte del ejército. Se habla de que si la Federación Rusa no toma una decisión dentro de las próximas 24 horas, eh, puede la ciudad de Liman caer ante la oleada del ejército ucraniano, la cual se estima, según algunas fuentes rusas, asciende a más de 20.000 soldados que están cercando el frente de Liman. Es algo relativamente importante porque, bueno, aquí tenemos el mapa de Liman. Es algo relativamente importante, no se aprecia con gran claridad, pero los ucranianos están eh, llegando a una zona en la que están forzando a los rusos a movilizar refuerzos y a emplear ampliamente su artillería y su aviación para salvaguardar a los soldados que se encuentran en Liman, ¿no? Claro está que aún queda la opción de retirada por parte de los rusos, pero no parece que estén interesados en realizar esta acción. Esta es una foto de lo que ya se conoce como la reunión que tuvo Vladimir Putin con los jefes de las repúblicas de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla en el Kremlin para firmar la incorporación a Ucrania. Este es un pequeño video en el que nos explican cuál ha sido la operación que está haciendo Ucrania en Liman, ¿no? Dice, el enemigo continúa rodeando Liman, desarrollando una ofensiva en lo profundo de los territorios controlados por Rusia. Liman se ha convertido en el principal puesto avanzado de defensa de las tropas rusas en el cruce de las regiones de Kharkov
Lugansk y Donetsk. A las fuerzas superiores del enemigo se oponen destacamentos de voluntarios, la milicia popular de la República Popular de Lugansk y ciertas partes del Distrito Militar Occidente. Claro, estamos hablando del frente del Donbass. Muchas de las tropas que se ubicaban en Kharkiv o cerca a Kharkiv eran voluntarios o miembros de la República Popular de Donetsk o de Lugansk. ¿Qué significa esto? Por lo general son tropas que, a pesar de que tienen mucha experiencia de combate, estamos hablando de años de guerra entre el Donbass y el ejército regular ucraniano, son personas que no tienen la capacidad militar suficiente o el equipamiento militar suficiente por los mismos problemas de logística que se han presentado en el ejército ruso. Sin embargo, han resistido durante muchos días en la ciudad de Liman y las localidades a su alrededor. Las formaciones ucranianas avanzan hacia Liman desde tres direcciones, norte, oeste y sur. La tarea principal es bloquear completamente el asentamiento, manteniendo las unidades defensoras en el caldero. Claro, se está ejecutando una, por decirlo así, una pinza desde el norte y desde el sur, pasando por este río en el que Ucrania, bueno, en cierto modo lo ha rodeado y en cierto modo lo ha cruzado. Estamos hablando de que no es un río muy acaudaloso en esta parte, pero sin embargo, aún hay nodos de conexión que permiten abastecer a las tropas rusas. Acá vemos cómo se ha ido produciendo la ofensiva. Hay muchos videos de estas zonas. Son videos que yo he ido subiendo poco a poco en el canal. Hay que tener en cuenta que tengo que subir contenido blando porque es muy complicado subir un contenido fuerte a YouTube en el que se ven varios vehículos principalmente destruidos a causa de los combates que se han presentado con el ejército ruso. Seguimos viendo aquí. Se planea o se tiene la connotación de una posible retirada de Liman por parte del ejército ruso. Sin embargo, no se ha dicho aún. De hecho, las noticias que han surgido recientemente es de no retroceder, de que se están preparando destacamentos militares rusos para avanzar en Liman, para liberar el del cerco a la ciudad. Y es algo muy posible, es algo muy posible, es muy diferente al asedio que se presentó en Mariupol, porque el cerco que dividía como tal a las fuerzas ucranianas en Mariupol era muy estrecho, era un territorio muy grande y las fuerzas rusas tenían una conexión directa con ese territorio. Esto es un problema muy grande para las fuerzas ucranianas porque todo este sector puede ser reforzado muy rápidamente por los rusos y es lo que se está pensando que se va a hacer. Dice, la captura de Liman permitirá eliminar completamente las unidades rusas listas para el combate en el sector del frente y abrirá el camino para una nueva ofensiva. No leo muy bien qué dice ahí, pero entiendo que una nueva ofensiva hacia territorio ruso actualmente. Tenemos en cuenta que ya se anexionaron los territorios de la República Popular de Lugansk y de Donetsk. Aún se está a la expectativa de qué se va a hacer con esto, qué va a pasar con el Kremlin, si va a lanzar un ultimátum fijando un término para que las fuerzas ucranianas se retiren de su territorio, sí, porque acá actualmente, paradójicamente, Ucrania es el que está invadiendo territorio ruso. Entonces está a la expectativa de ver si se va a cerrar esto. Lógicamente, por temas políticos como tal, Rusia va a pedir que se retiren de, de su territorio, pero pues no lo van a hacer naturalmente. Entonces estás a la expectativa de qué va a hacer el gobierno ruso. Se puede especular de que va a declarar una guerra total, pero la pregunta en sí es, ¿qué cambiaría esto?
¿Qué pasaría si se declara una guerra total? ¿En qué influye estos temas? Ya hemos visto algunas protestas en territorio ruso por el tema de la movilización que se ha presentado por el Kremlin, entonces hay que mirar con mucho detalle qué se va a producir. El enemigo logró cerrar el cerco operativo mientras continuaba el asalto de Lima, Yampol, Dro Drobichevo, no sé cómo se pronunciará, desde el sur y el oeste. Lograron poner a las posiciones defensivas rusas desde el oeste, desde el norte. Vale. Se tomaron Kolodesi, Selena, Dolina, se cortaron la carretera de Estavo, Marquena, Kern y Lima. Los combates tuvieron lugar en las afueras del norte de Sareshi, 3 kilómetros al norte de la carretera. En general, esta es la situación que se presenta en Lima. Es una situación muy crítica para el Estado Mayor ruso. Podemos ver el avance tan general que ha tenido el ejército ucraniano. Son avances relativamente grandes en este sentido. Se ve grande por la dimensión en la que estamos viendo el mapa, pero hay que tener en cuenta que son avances de kilómetros, no estamos hablando de cientos de kilómetros de avance, sino simplemente unos kilómetros que han avanzado, pero lo han hecho y es lo importante. La pregunta es, o la pregunta que siempre surge en estos casos es, ¿a qué costo están avanzando las unidades ucranianas? ¿Qué les cuesta avanzar en esto? Dice, Rusia continúa infligiendo daños por fuego a las unidades enemigas adecuadas. Las primeras reservas se lanzaron bajo Torsk, el regimiento 503 con los movilizados el 29 de septiembre. Muy importante esto, porque se está a la expectativa de qué está pasando en el frente. Si esta movilización general de 300.000 hombres rusos, con la concepción del Kremlin de que están previamente adiestrados militarmente, de que no hace falta poner sustancialmente sobre la mesa eh, un adiestramiento militar duradero, pues hay que analizar, ¿no? Esta noticia del 29 y 30 de septiembre dice que las tropas rusas tuvieron que retirarse de Yampol. Rompieron el cerco en Yampol. Naturalmente, esto podría decirse que son corregimientos pequeños que tiene Ucrania, y tuvieron que replegarse cerca a la ciudad de Lima. Si no se toman medidas de emergencia en un futuro cercano para liberar Lima y transferir una parte significativa de las reservas, entonces la ciudad junto a sus defensores caerá. Son cosas que están diciendo la política o los medios de información independientes rusos. Hay que tener en cuenta que estos son medios independientes principalmente. Dice, fuentes militares informaron del traslado de refuerzos de las Fuerzas Armadas de Rusia a la dirección de Krasny Liman y el inicio de la operación de desbloqueo de la ciudad. La tarea es infligir daños por fuego a las formaciones enemigas atacantes, limpiar las comunicaciones adyacentes de los grupos móviles de las Fuerzas Armadas de Ucrania que cortan las carreteras, preparan emboscadas y dirigen la artillería y el MLS a las fortalezas. 4 grupos tácticos de combate 58A reforzados con equipo pesado participan en la operación para desbloquear este sector de defensa y cambiar la situación táctico operativa. Se levantaron aviones con FAT-500 y 3000 en el aire. Otra aseveración que hacen aquí en los medios dice, todo occidente colectivo está en guerra con Rusia y la considera su enemigo mortal. Por lo tanto, no se puede esperar de los medios occidentales nada más que mentiras y demonización de Rusia. Lo bueno es que cada vez menos gente cree en las patrañas que les cuentan en la tele. Vemos que ya se está poniendo en marcha una operación militar para desbloquear eh, Liman, muy importante. Es algo que no dicen los medios occidentales, es algo que no se comenta. Obviamente está entrever qué es lo que está pasando con esto, si realmente es verdad lo que se está diciendo.
Pero en la mayor de los casos sí, esto es verdad, esto es algo verdadero. Cuando salen esas noticias por medios rusos suelen serlo. Es muy rara la vez que he visto en estos casi 7 meses de guerra en los que no sea verdad que se están presentando ese tipo de situaciones. Bueno, un poco más de la ceremonia que se realizó en este caso en el Kremlin, en el Palacio del Kremlin, en el que están todos los jefes de las repúblicas independientes que ahora forman parte de Rusia. Vemos a un Putin bastante animado, podemos decirlo, bastante eufórico por la situación. Se logró anexar una buena parte de territorio, a pesar de que, bueno, esta guerra va a traer consecuencias a futuro muy grandes para la población rusa. Ya se ven matices de una rusofobia muy fuerte en Europa que se está extendiendo y profundizando a medida de que pasa el tiempo y que todavía se presentan estas situaciones. Dice Vladimir Putin, las personas que viven en la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Kherson y Zaporizhia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre. Kadyrov. Kadyrov es un grande. Eh, para los que no sepan, este es Kadyrov, jefe de la República Chechena en Rusia. Es uno de los grandes, es uno de los que más apoyaba a Putin en esta guerra. Eh, Se puede ver y hacer un directo completamente de Kadyrov. Yo diría que muchos directos. De hecho, este es su Telegram oficial. Aquí sube una cantidad de videos muy importante. Como pueden ver, la mayoría está en ruso, sin embargo, pues se pueden traducir sin ningún inconveniente. Cairo es una de las fuentes de información más fuertes del gobierno ruso, mostrando a sus kadirovitas en combate y, y realmente es uno de los jefes que más ha apoyado la intervención militar rusa en Ucrania. Por el momento no vamos a analizar nada más de este tema. Eh, Dice que la carretera a través de Torskoye al Liman está bajo el control de las fuerzas rusas, los Hohols. Tengo pendiente averiguar por qué les dicen Hohols. Aún no sé, es un término que surgió recientemente. Tengo que hacer la averiguación prontamente para saber por qué les llaman de esta manera a los soldados ucranianos, hay que decirlo, ¿no? Eh, Dice que no logró completar la tarea Kiev de liberar el 30 de septiembre, bueno, de ocupar en este caso el 30 de septiembre Liman. Eh, es una noticia importante, ya que se puede ver que el triunfo que tuvo Ucrania recientemente pues fue un golpe auspiciado por Occidente, que ha estado haciendo cosas Occidente, como lo sucedido ahora con el gasoducto Nord Stream 2. Tengo un pequeño video sobre eso, creería que lo subiría a YouTube. Aún hay que ver algunas cosas, pero puedo subirlo hablando del Nord Stream 2. Las fuerzas aeroespaciales rusas atacan las concentraciones de los ukronazis, como se les denomina, cerca de Krasny Liman. Y lo graba una que habla inglés, que lucha al lado. La presencia de mercenarios ha sido muy fuerte en territorio ucraniano. Hay cientos de videos de angloparlantes que hacen presencia en territorio ucraniano luchando a favor del régimen de Zelensky. Ucrania está solicitando unirse a la OTAN de manera acelerada, informa la oficina de Zelensky. Un paso previsible. Esos amos quieren llevarnos a todos a una tercera guerra mundial. La OTAN, y creo que quiero dejar claro esto, en mi opinión, en lo que he visto,
Y creo que ya ha hecho mención Estados Unidos, de hecho creo que hizo mención de que no va a ir a una guerra atómica, a una guerra nuclear, si Rusia decide usar armas tácticas nucleares en Ucrania. No van a ir a una guerra nuclear, hay que descartar esa opción y es natural, es casi que predecible de que Estados Unidos no va a morir, por así decirlo, por Ucrania. Están apoyando en bajo régimen a Ucrania. Se esperaría una respuesta, puedo opinar desde el ámbito militar, de otorgar misiles de largo alcance a Ucrania, de otorgar armas más modernas, de un paquete mucho más amplio de armas, a pesar de que Estados Unidos ya es el primer proveedor de Ucrania. Han tenido cierto, bueno, por decirlo, cierta restricción al momento de darle armas a Ucrania. No ha sido un proceso tan amplio de, de esa situación, ¿no? Dice, Putin, Occidente se quitó la máscara, mostró que tiene realmente en su interior. Después del colapso de la Unión Soviética decidieron que Rusia no tendría que recuperarse de aquellos golpes y desaparecería. Casi ocurre en los 90, pero Rusia se mantuvo firme, se fortaleció y ocupó la posición que le corresponde en el mundo. Muy importante las opiniones que tiene Putin acerca de ese orgullo patrio de la Unión Soviética, en el que él exalta el compromiso que tienen sus ciudadanos con aquel orgullo de haber pertenecido a la URSS y haber derrotado al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hay varias cositas que anotar ahí, pero aquí se puede ver Vladimir Putin firma los tratados de anexión de las nuevas regiones a la Federación Rusa. Muy importante esta situación. Dice que han realizado ciberataques de la contrainteligencia británica. Los hackers rusos últimamente han estado muy activos, atacando infraestructura electrónica ucraniana y occidental en general. Podemos hablar de que pueden actuar con relativa impunidad, nadie va a ir a arrestarlos en Rusia si atacan Occidente. Y lo mismo se está esperando de Occidente, supondría yo que atacan constantemente a la tecnología o a la informática rusa. Dice Biden, tras la unión de nuevos territorios a Rusia, dijo que Estados Unidos apoyará los intentos de Kiev de devolverlos. Bueno, ya lo hace, eh, así que bueno, es bastante complejo, ¿no? Dice, como era de esperar, Zelensky dijo que Ucrania no llevará a cabo ninguna negociación con Rusia mientras Putin sea presidente. Bueno, es una noticia relativamente también importante porque se tiene en cuenta de que es muy poco probable de que Putin termine de ser presidente. Eh, no se ve un descontento tan generalizado en Rusia por el momento. Aún se está a la expectativa de que se haga una movilización mayor por parte del ejército ruso. Ya generaría un descontento real porque estamos hablando de que la gente por lo general pues tiene una vida normal, tiene una vida tranquila y no quiere ser llamada nuevamente al servicio. Si estamos hablando de las personas que prestaron servicio militar anteriormente de manera profesional. Y bueno, esto ya es un poco más de política, sobre la admisión simplificada a la ciudadanía rusa de los extranjeros que hayan celebrado contratos para el servicio militar. Eso es algo que se implementó recientemente por el Kremlin para incentivar a ciudadanos del exterior a unirse a su legión internacional. Es algo que cada quien hace de a su manera. Obviamente la limitante principal es el idioma. No todo el mundo quiere ir a un país en el que no va a saber comunicarse con, y mucho menos a una guerra con sus compañeros. Pero pues se tienen muchos países de la esfera soviética en las que se habla ruso, por lo que se puede esperar que en esos países tal vez ellos consideren que
que pueden encontrar un lugar en la Legión Internacional Rusa y puedan y quieran unirse a esta. Bueno, esto sería todo. Estas son las noticias que tenemos en español hoy. En este canal hay noticias directamente rusas. Tenemos los mapas. Esto lo adjuntan como propaganda occidente, ¿no? Como ve occidente la guerra, dice acá. Pues evidentemente este frente está estancado, no se han producido ningún tipo de movilización ni de intervención. El frente del Donbass hay avances, hay gente que dice que no, pero sí hay avances hacia Bakhmut por parte de PMC Wagner, el ejército privado que está combatiendo en Ucrania para Rusia. Acá tenemos una pequeña aproximación de Kharkiv y de Liman, ¿no? Evidentemente, la zona de Liman en la que se está produciendo este cierre, ¿no? La expectativa es que por esta parte se cierre completamente y que Liman aislada del territorio ruso. Es muy difícil porque Rusia tiene la capacidad de alimentar tropas por todo este sector y desbloquear esta ciudad si se ven amenazados realmente. Es lo que estábamos leyendo ahorita, que se están movilizando tropas hacia ese lugar y se espera que en los próximos días estén. Pero bueno, por aquí voy a dejar el directo. Vuelvo y repito, es un directo que hago con el objetivo de resubirlo y dejarlo como video, porque sé que pues el canal es nuevo y nadie me va a ver en este momento, pero no pasa nada. Así que sin más, realmente agradezco a los que vean este video, que se suscriban. Las intenciones del canal principalmente son lograr una integración y llegar al debate. No estoy, podría decirse que totalmente parcializado en la guerra en Ucrania hacia ninguno de los dos bandos. Enseño noticias del bando ruso simplemente por el hecho de que Ucrania tiene mayor repercusión en Occidente, ¿no? Yo pues evidentemente estoy en Occidente y, y constantemente me informan de las situaciones por medios como, bueno, podría decirse que medios comunes. Pero pues debo decir que no es la única realmente información que hay, sino que hay más información por parte de Rusia. Siempre hay que llegar, pienso yo, a dos partes, ¿no? La primera es saber cuál es la información de Occidente y cuál es la información rusa. Con eso se puede llegar no directamente a una verdad, pero lo más cercano a una. Entonces es muy importante. En este caso pues también manejo eh, información de Occidente y pues en otros directos estaré dando mi opinión sobre lo que está ocurriendo el día a día en la guerra en Ucrania por parte de Occidente. Igualmente pues mi intención es llegar a más personas, personas que quieran unirse a este debate, que se puedan hacer directos, se unan conmigo a Discord o a algún lugar en el que me manifiesten cuál es su opinión respecto a todo esto. Bueno, sin más, me despido. Espero que les haya agradado lo que dije. Tengo entendido que no es el mejor formato en el que lo estoy haciendo. Lo que pasa es que no soy un experto directamente en lo audiovisual. Sin embargo, pues hago lo posible por dar la información, ¿no? Tal vez me piense un poco más el siguiente directo, tenga las cosas listas. Tal vez esto fue un poco improviso, lo entiendo por ese lado. Pero pues este es mi primer directo en toda mi vida, por lo que pienso llegar a mejorar en un futuro. Entonces, muchas gracias.